Bienvenidos al podcast de Diario Veterinario, el periódico referente del sector de la salud animal. Hola a todos, somos Fernando Sarrate y Sergio Barbero. Y en este espacio vamos a dar una visión profunda y objetiva a la actualidad veterinaria. Un espacio de análisis que se centra en lo que más te interesa, para que la información llegue a ti sin filtros, sin rodeos y de la boca de los protagonistas. ¡Empezamos! Diario Veterinario, ahora también en formato podcast. Esta es la tercera y última entrega de la serie de podcast que recoge las reivindicaciones del sector veterinario como profesión sanitaria. Una vez tratados los primeros puntos del manifiesto, que hacían referencia a la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, el aumento del IVA, la Ley del Medicamento y la importancia del veterinario en la legislación sobre el bienestar animal, hoy nos centramos en analizar los dos últimos puntos de dicho manifiesto: el papel del veterinario en la carrera funcionarial y administración pública y el problema del intrusismo de otras profesiones en la práctica veterinaria. A raíz de la reivindicación de los veterinarios sobre su condición de sanitarios, nos preguntamos: ¿qué papel jugamos los veterinarios en la salud pública? ¿Puede un veterinario participar en la administración pública tanto como cualquier otra de las profesiones sanitarias? ¿Por qué, a pesar de tener la veterinaria tantas competencias relacionadas con la salud pública, no está representada en los organismos que se encargan de mantenerla? Sobre todo esto hablamos con José Fernández Romojaro, presidente del Sindicato Veterinario Profesional de Asturias y miembro del Comité Ejecutivo de FESVET. Yo diría que los veterinarios somos la profesión que vemos el bosque y no el árbol cuando se trata de medicina, y sin embargo vemos el árbol y no el bosque cuando se trata de encajar nuestra profesión en la sociedad y en los organismos de las administraciones. Cada ministerio y consejería tiene una finalidad. El Ministerio de Educación y las consejerías de Educación tienen como finalidad mejorar la educación de la población. El Ministerio de Agricultura y las consejerías de Medio Rural tienen como finalidad principal mejorar la producción y comercialización de productos agrícolas y ganaderos, y el Ministerio de Sanidad y las consejerías de Salud tienen como finalidad proteger y mejorar la salud de las personas, ¿no? El músculo del sistema sanitario en el Estado español es el Sistema Nacional de Salud. En el Sistema Nacional de Salud se establecen las palancas, los engranajes, los botones, todo lo que hace falta para defender la salud de la población, actuar ante un riesgo, ante una amenaza y asistir sanitariamente a la población. En este sentido, hay que decir que la profesión veterinaria no está nada bien posicionada. La mitad de los veterinarios que hacen salud pública en este país dependen de un organismo que no es sanitario, como son los organismos agrícolas y ganaderos, ministerio y consejerías. Y la otra mitad aproximadamente de los veterinarios dependen de estructuras de salud, como es el Ministerio de Sanidad y las consejerías de salud, pero no están plenamente integrados en el Sistema Nacional de Salud. ¿Esto qué importancia tiene? Bueno, pues tiene una importancia trascendental en la carrera de la profesión veterinaria en su servicio a la sociedad. Como están en ese órgano que es el Sistema Nacional de Salud, pues todos los mecanismos para motivar a los sanitarios, para reconocerles su labor, para que se especialicen con una especialidad o varias en ciencias de la salud, para que progresen en los puestos de mando y de responsabilidad, pues ¿qué ocurre? Que solo en aquellas comunidades autónomas en que algunos veterinarios están integrados en estas estructuras tienen esas posibilidades, como por ejemplo en Extremadura, que tienen la carrera sanitaria y que además pueden acceder a puestos de responsabilidad en las administraciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud, pero en el resto eso es prácticamente imposible, muy improbable o muy difícil. Le preguntamos a José por qué cree que la población general no identifica al veterinario como profesional sanitario tan fácilmente como lo hace con otras profesiones. Como el veterinario no está plenamente integrado en el Sistema Nacional de Salud, en todas las comunidades autónomas, es decir, a nivel estatal, no goza de los privilegios que tiene estarlo.
¿Qué ocurre con esto? Bueno, pues aparte de tener una entrada mucho más difícil y casi siempre tener que recurrir a veces a la oposición pura y dura, a veces al concurso oposición, pero con una valoración de la experiencia bastante inferior a la que se hace dentro del Sistema Nacional de Salud, también ocurre que al no estar integrado en los equipos de atención primaria del Sistema Nacional de Salud, es una profesión sanitaria menos visible, pese a que su responsabilidad en la salud humana es brutal, su visibilidad es muy inferior. Es mucho más fácil que cuando un ciudadano tiene un problema en salud pública, pregunte a un médico, a un farmacéutico o incluso a personal de enfermería que a un veterinario, pese a que el veterinario tiene unos conocimientos y unas competencias brutales en salud pública. ¿Por qué? Porque no lo relaciona con ese aspecto de la sanidad, porque no lo ve en los hospitales, porque no lo ve en los centros de salud y lo relaciona únicamente con la medicina animal, pura y dura, ya sea de producción o de mascotas. Hablando sobre la importancia del veterinario en la salud pública, le preguntamos a José cuál fue el papel del colectivo veterinario en la gestión de la pandemia y si fue comparable al trabajo desempeñado por otros profesionales del sector en el resto de Europa. Pues la respuesta del cuerpo veterinario en cuanto a la COVID-19 ha estado directamente relacionada con su integración o proximidad al Sistema Nacional de Salud. Como los veterinarios estamos poco integrados en el Sistema Nacional de Salud, nuestra respuesta ha sido pobre, casi nula, no nos han tenido en cuenta y no nos han dejado actuar y mucho menos anticiparnos a los riesgos, pese a ser una de las profesiones que más capacidad y conocimiento tenemos para eso. Si miramos al resto de Europa y nos comparamos, bueno, pues lo primero que hay que decir es que las estructuras orgánicas de los diferentes países no son comparables a las de España y a veces una dependencia orgánica diferente pues en otros países pues lleva a consecuencias diferentes porque ellos se organizan, valga la redundancia, de otra manera. Sin embargo, hemos de decir que todas las competencias de la veterinaria de salud pública, del control de zoonosis, la seguridad alimentaria, el bienestar animal, etcétera, etcétera, dependen en la Unión Europea del comisario de salud y eso se vio bien reflejado en la comisión de expertos de la Unión Europea frente a la COVID, en que de 7 personas, 2 eran veterinarios. ¿De acuerdo? Sin embargo, en España, pues nada más lejos que la supuesta comisión de expertos que existía integraba personal de medicina, de enfermería, de farmacia, incluso biólogos, y no integraba veterinarios cuando es la principal profesión y la que más conocimientos atesora sobre la zoonosis. Mirando ya hacia adelante, le preguntamos a José si creía que el auge del concepto One Health podía ser una oportunidad para que la profesión reivindique su sitio en la salud pública. El concepto One Health ayudará a integrar a los veterinarios en los organismos, en los comités de expertos, a acceder a puestos de responsabilidad, toma de decisiones, en la medida en la que sirva para canalizar y catalizar la integración de la veterinaria de salud pública y todos los veterinarios de las administraciones del Estado dentro del Sistema Nacional de Salud. El concepto One Health es una gran oportunidad, pero también tiene grandes peligros para la veterinaria. La idea de la legislación española, de la Ley General de Sanidad, de la Ley de Calidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud, de la Ley General de Salud Pública, ya es que es prioritaria la prevención a la asistencia. Sin embargo, durante los últimos 40 años ha habido una deriva o escoramiento del sistema sanitario hacia potenciar cada vez más la asistencia y olvidarse de la salud pública y de la prevención. Así, el concepto One Health puede ser de gran utilidad para la veterinaria, pero sobre todo para la salud pública y la sociedad en general, si se concibe como un concepto en el que lo que se facilita es la integración multidisciplinar, sobre todo de las profesiones sanitarias que atesoran más conocimientos, que son los facultativos, veterinarios, médicos y farmacéuticos, en equipos de trabajo dentro de la estructura marco del Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, se puede volver en contra de lo que hace falta para mejorar la prevención en salud pública si empezamos a considerar One Health como un totum revolutum en que todo vale, todas las profesiones cuentan igual, es algo transversal y que además en lo que se basa no es en la integración de los profesionales y que trabajen juntos dentro de las mismas estructuras, sino que se base en que, bueno, los diferentes organismos tienen que colaborar.
La integración supone un menor esfuerzo a la hora de trabajar que la colaboración. Cuando se pretende coordinación es que hay una descoordinación. Con lo cual aquí tenemos las ventajas e inconvenientes o las oportunidades y riesgos que genera este reimpulso del concepto integral de la defensa de la salud pública llamado ahora One Health, pero que siempre existió con otros nombres. Diario Veterinario trae toda la actualidad del sector. El último de los puntos del manifiesto a favor del reconocimiento como profesión sanitaria dice textualmente que los veterinarios somos los únicos profesionales sanitarios habilitados para tratar a los animales. A priori, esta afirmación parece muy lógica, pero ¿por qué es necesario hacer hincapié en algo que parece tan evidente? Existen hoy en día numerosos servicios que se ofrecen en los animales que están relacionados con su salud y que no se llevan a cabo por licenciados o graduados en nuestra profesión. Ejemplos de estas prácticas son la telemedicina en canales digitales dedicados a farmacia, medicinas alternativas y, como exponente principal, la fisioterapia. La ambigüedad legal y la falta de controles rigurosos que garanticen una atención por parte de profesional cualificado y formado en medicina veterinaria ponen de manifiesto la necesidad de modificar con cláusulas específicas la ley vigente o que se siente jurisprudencia en casos relacionados con el intrusismo laboral. Sobre este tema le preguntamos a Juan Antonio de Luque, presidente del Colegio de Veterinarios de Málaga, institución que se ha personado como acusación en el primer caso judicializado de intrusismo veterinario en España por parte de un fisioterapeuta. El intrusismo en la profesión veterinaria se está practicando desde hace muchísimas décadas. En el tema de los tratamientos fisioterapéuticos sobre animales, en el año 2018 la patronal veterinaria malagueña denunció a una fisioterapeuta de Humana que trataba a un perro. Entonces la patronal veterinaria malagueña decidió llevarlo a juicio y este juicio desencadenó una solicitud por parte de la jueza, de una solicitud al Consejo de Estado sobre si las competencias sobre la fisioterapia en animales eran exclusivas o no del veterinario. Entonces el dictamen de Estado tuvo lugar y fue favorable a la tesis veterinaria, y ahora el 30 de septiembre de este año pues se va a celebrar el primer juicio por intrusismo profesional contra un fisioterapeuta de Humana por tratar un animal. El Colegio de Veterinarios de Málaga decidió en el año 2021, en enero, personarse como acusación particular, ya que la sentencia de ese juicio va a afectar a la profesión veterinaria de una u otra forma. Y pensábamos que teníamos que estar y conocer la causa, y por eso se decidió el presentarse como acusación particular, porque no se podía estar expectante una resolución judicial sin participar en el proceso judicial, ya que la sentencia va a afectar directamente a la profesión veterinaria malagueña y también a la profesión veterinaria a nivel nacional. En España, en este caso la provincia de Málaga, de la cual yo soy presidente del Colegio de Veterinarios, el intrusismo campa a sus anchas, es decir, estamos viendo diariamente cómo personal no veterinario, profesiones no veterinarias, están realizando diferentes tratamientos sobre animales. Entonces, una cosa es una lacra que estamos padeciendo y que necesitamos una jurisprudencia y que la justicia se pronuncie para poder trabajar de una forma acorde a la ley y que la ciudadanía y los animales no se vean perjudicados porque reciban, en este caso, los animales tratamientos por personas que no están ni cualificadas ni están legalmente en España para poder ejercerla sobre los animales. Esta ha sido la tercera y última entrega de la serie dedicada a las reivindicaciones veterinarias como profesión sanitaria. Volveremos con más actualidad y temas de interés en el podcast Diario Veterinario. Veterinaria, una profesión, una salud, una actualidad. Y en el podcast de Diario Veterinario te la contamos. Recuerda lo que decía Luis Pasteur: la medicina cuida del hombre, la veterinaria cuida de la humanidad. Podrán encontrar más información en la web de diarioveterinario.com. Y no te olvides de seguirnos en redes sociales. Somos Fernando Sarrate y Sergio Barbero.
Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a Diario Veterinario. Y mientras tanto, no lo olvides, para estar informado visita www.diarioveterinario.com.